La conversación esta semana es con el líder empresarial antioqueño Gonzalo Pérez, presidente del Grupo Sura. Es abogado de la Universidad de Medellín con especialización en seguros de la Swiss Re en Zúrich y realizó un programa de administración para CEOs en el Kellogg School of Management de Chicago. Desde el 1 de abril de 2020 ocupa el cargo de presidente de Grupo Sura, holding que consolida una de las más importantes operaciones de servicios financieros en América Latina. El grupo está hoy presente en 11 países, atiende a 53 millones de clientes y cuenta con 60.000 empleados. Toda su carrera profesional ha estado vinculada a Suramericana, a la que ingresó a inicios de la década de los 80 y en la cual desempeñó diferentes cargos. Desde 2003 hasta marzo de 2020 fue presidente de Suramericana, hoy Seguros Sura Colombia. Actualmente es miembro de las juntas directivas de Sura Asset Management, Suramericana, Bancolombia, Grupo Nutresa y Grupo Argos, todas compañías del portafolio de inversiones de Grupo Sura. Gonzalo es un líder optimista, visionario, determinado y persistente. Ha creado un estilo súper auténtico basado en la coherencia, la simplicidad, los valores y el carácter. Se destaca por su sentido de la responsabilidad, por tener una perspectiva amplia y elevada de las cosas y por aportar una mirada reflexiva de lo que ocurre a su alrededor. Cuenta con una capacidad enorme para guiar e inspirar soluciones a los retos que se presentan. Al mismo tiempo es un miembro de familia presente, cercano y amoroso, que no deja de ser autocrítico y de buscar formas de mejorar constantemente. Entre sus hobbies están el ciclismo, la lectura, la música y el saxofón, el cual aprendió a tocar a sus 40 años. Nuestro invitado esta semana es un líder inspirador que ha tenido la sabiduría y fortaleza para construirse a sí mismo. Su nombre es Gonzalo Pérez y esta es su historia de máximo desempeño. Hola Gonzalo, bienvenido a Máximo Desempeño, ¿cómo estás? Hola Pablo, mil gracias. Con esa introducción no te sé decir cómo estoy, pero bien, muchas gracias. Solo queda decir que soy hijo de Joaquín y Lilia y el papá de Susana y de Lina, el esposo de Marta y el abuelo de Matilde. Qué maravilla que ya eres abuelo, sí. Que ya eres abuelo, que has construido esa familia. Gonzalo, quiero comenzar con una pregunta muy sencilla, es si respiras profundo por un momento y te conectas con tu corazón físico, ¿existe algo en particular por lo que te sientas agradecido en este momento? Uy, sí, yo creo que Pablo, esto suena como muy de cajón, pero yo creo que mi padre, mi madre y cómo me criaron, yo creo que la aproximación a la vida que me dieron mi papá y mi mamá es yo creo que el resultado de lo que soy hoy. De las cosas que tal vez me puedo enorgullecer de lo que soy hoy. Cuando tú piensas en esa etapa de la niñez, ¿hay algo que recuerdes de manera especial? Sí, yo creo que hay dos cosas, pero fundamentalmente siempre un libro en la mano, empezando por los cuentos de Christian Andersen. Fueron muy bonitos para mí y fue lo primero que le regalé a mis hijas y cuando yo quiero dar un regalo a un niño, pienso siempre en los cuentos de Christian Andersen. ¿De quién recibiste ese regalo? Mi padre, obviamente, mi padre, sí. Sí, es una maravilla. ¿Cuáles fueron esas, haces referencia a tu papá y a tu mamá, cuáles fueron esas grandes enseñanzas que te quedaron de ellos dos? Pablo, yo creo que el respeto profundo por los seres humanos. Yo creo que ese respeto independiente de las ideologías, ambos eran de ideología muy conservadora en el buen sentido de la palabra, quiero decirlo porque es en el sentido profundo, pero con un respeto profundo por los seres humanos y por la humanidad. Yo creo que esa aproximación de respetar, de considerar el ser humano, ojalá haya aprendido lo suficiente de ellos. Gonzalo, si tuvieras que identificar una fortaleza o habilidad especial que ha contribuido en lo que has logrado hasta hoy, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que soy heroico, o sea, aprender a tocar saxofón a los 40 años tiene que ser uno heroico. Yo creo que soy muy persistente, la verdad. Disciplinado, no quiere decir juicioso. Yo creo que me he caracterizado por ser muy necio, pero muy disciplinado. Pues para aprender a tocar saxofón a los 40 años se requiere una alta dosis de disciplina, sin duda alguna. Gonzalo, ¿cómo te ha ayudado un fracaso o lo que en su momento pareció como un fracaso a lograr después un gran éxito?
Mira, es como ese aprendizaje y hay algo detrás. Yo tuve un salto inexplicable hablando de la literatura, que pasé muy rápido del coronel no tiene quien le escriba a los existencialistas y a Camillo. Sin duda alguna fue un error, pero ese error mm, me llevó de alguna manera a ser consciente de que la gran responsabilidad es hacerse uno a sí mismo. El hecho de saber que lo que pasa es de manera muy relevante mi propia responsabilidad. Yo creo que hace que los errores y los fracasos pues los asumamos no adjudicándoselos a los demás, sino dónde yo me equivoqué y cómo yo puedo mejorar. Y entonces creo que eso me ha ayudado bastante. Sé que al igual que yo, y estábamos hablando hace un momento cuando nos saludamos, eres un gran aficionado al ciclismo. ¿Qué tanto lo practicas actualmente y qué lecciones te ha dejado este deporte cuando lo utilizas como una metáfora de vida? Uy, muchas lecciones, muchas. Hace nada, hasta en la junta directiva de este grupo, el jueves pasado estaba hablando de esas lecciones. Lo practico, pues quisiera ser objetivo, 3 veces por semana, ojalá 4, pero últimamente no he llegado a las 4, 3 veces por semana. Y para darte un dato, tú que eres ciclista, pues el año pasado fueron cerca de 6.000 kilómetros. Yo sé que para los ciclistas no es mucho Mm. porque mis compañeros son de 14.000, pero ya 6.000 a mi edad creo que es suficiente también, Pablo. Y lecciones muchas. Mira, una es algo que es ese objetivo colectivo. Eh, Hace pues 3 días, como lo mencionaba, hablábamos en la Junta y es un tema como de sociedad. Cuando se habla del ciclismo de velódromo, por ejemplo, y se habla de las persecuciones de 4.000 metros, persecución por equipo, y se cuenta la quinta llanta o la sexta llanta, es como deberíamos contar esta sociedad. Es no contar esta sociedad con el ingreso per cápita, donde pues se mezcla el del señor Bill Gates con el de personas de salario mínimo, entonces en el promedio somos una maravilla, sino contar tal vez esta sociedad con el tiempo de la persona que menos ingresos tiene. Eso es, por ejemplo, una buena enseñanza de ese ciclismo de pista en los 4x1000. Y la otra de los lotes, o sea, no podemos hacer esos grandes lotes que hoy están en el Tour de Francia pensando en el primero, hay que pensar en esos Mm. lotes compactos. Entonces, y lo otro es una gran dosis de humildad. El señor que tiene Mm. y que reparte las caramañolas y demás, nadie sabe quién es. Y sin ese señor, pues ni nuestro Egan Bernal, ni nuestro Nairo, ni nuestro Rigo serían nada, pero nadie sabe el nombre de él. Y él no tiene ningún inconveniente en sacrificar su nombre para que haya alguien que logre el resultado. Eso es demasiado bonito. Ojalá los seres humanos tuviéramos alguna pizca adicional de esa capacidad de abandono en ese ego individual. Así es. Aparte de todas las enseñanzas que tiene a nivel de grupo, hay algo que a mí me encanta del ciclismo y es la capacidad que te da de resistir la incomodidad, porque cuando tú vas subiendo palmas o cuando estás montando ya en el Oriente Antioqueño, que es un espectáculo montar, a mí me fascina, hay muchos momentos en los que tú sientes ese ardor en las piernas, sientes la resistencia y aprendes como a persistir y a soportar la incomodidad del momento eh, en un reto más contigo mismo y aprendes además a ir a tu propio ritmo, como sabes que si te pegas al ritmo de otro quizás te fundes y aprendes a llevar tu propio ritmo sabiendo hasta dónde puedes llegar. Y esa es una evolución como de madurez. Ahora lo estábamos hablando antes de Sí. empezar, Pablo. Es conocerse uno a sí mismo, es conocer cuál es mi ritmo, cuál es mi paso y cuál no es el de los otros. Pero hay otra enseñanza, que ese esfuerzo físico, quien creyera va muy con un esfuerzo mental. Y la diferencia de unos Mm. ciclistas y otros es esa capacidad mental o de superar esos esfuerzos físicos. Uno a veces dice, para subir palmas hay que subir con la cabeza, no hay que subir con las piernas, Mm. porque con las piernas de pronto te equivocas y hay que subir un poco más con la cabeza. Yo creo que es un deporte lleno, lleno, lleno de enseñanza, la verdad, Pablo. Así es. Gonzalo, otra de tus aficiones es la música y el saxofón. Y nos estabas contando que aprendiste a tocar a los 40 años. Yo creo que mucha gente se limita pensando que el desarrollo de habilidades tiene un tope de edad. Y yo creo que a cualquier edad, hay gente que a los 80 años se gradúa de la universidad y asume retos y eso está más en la mente, como estabas diciendo hace un momento. ¿Cuál es el mayor regalo que la práctica de este instrumento te ha traído?
No, infinito, infinito, es como la literatura, es que cuando uno entra en la música, como toda la cultura en general, es incluyente, te pone en otros estadios, en otros estados de ánimo, te desconecta del resto de la humanidad, te pone a sentir si estás en pues tocando algo de jazz, pues que tampoco es que yo sea, pues ni mucho menos, no vayan a creer que yo soy pues un buen saxofonista, pero sí lo disfruto mucho. Pero si estás tocando algo de jazz, esa inspiración negra de New Orleans, o si estás pues en la salsa infinita, Willy Colón, no, no, no. Obviamente son muchas cosas que se te vienen a la cabeza, es las culturas, las costumbres, los ritmos, y empieza a explorar como todo ese ser humano íntegro, ese ser humano de alguna manera lúdico, pero también puede ser o sentimental en un buen bolero, porque yo pues soy el menor de mi casa y obviamente aprendí mucho bolero de cuenta de mis hermanas. Entonces, o en un buen bolero, eso es una maravilla. O sea, un lunes en la noche, que normalmente a las 7:30 tengo el saxofón en la boca, es otra cosa que conste que obviamente parte también es una dosis de realidad, Pablo, porque pues cuando empiezas a los 40, pues ojalá, siempre lo he dicho, ojalá de estas conversaciones salga un músico más, porque diga, este señor empezó a los 40, pues yo también puedo empezar. Claro que sí, pero hay que aprender a disfrutar también. Es un poco Mm, como aprender en la vida el camino, más que el resultado. A mm, los 40 clarísimamente no me van a llamar de ninguna orquesta. Clarísimo, no lo van a hacer. Tendrían que, pero sí soy capaz de disfrutarlo, la verdad, mucho. Entonces, yo creo que esa es la gran enseñanza. Y la otra enseñanza es la que tú mencionas. Somos capaces absolutamente de todo. Insisto con una dosis de realidad. O sea, hace poco le decía a alguien que quería empezar a tocar piano. Perfecto. No vas a pretender ir a la Scala de Milán, pues, porque pues te vas a poner en un problema. No quiero decir que sea imposible, porque dicen que los imposibles no hay, pero sí es el grado más cercano a ser imposible. Que uno empiece pues a los 40 a tocar piano y termine en la Scala de Milán dando un concierto. Creo que es difícil, pero disfrutándolo todos los días, tanto como el que va a la Scala de Milán. Más importante que hacerlo bien es disfrutarlo. Me encanta eso que nos estás Sin duda. compartiendo porque creo que esa es una de las claves en la vida de cualquier cosa que queramos hacer. Hay que disfrutarlo primero y si lo disfrutamos lo estaremos haciendo bien. El saxofón es un instrumento hermosísimo. ¿De dónde vino tu afición por específicamente por este instrumento? No, no, no. Imagínate, Pablo, que como tanto en la vida es fruto de una equivocación. A mí me gusta el trombón porque pues es un instrumento bastante, yo digo, no sé, no es tan melódico, pero es un instrumento bastante llamativo. Y en las orquestas me gustaba. Yo tengo pues cierto espíritu de bailarín y un poco curiosamente, no es que sea la verdad muy emparrandado, pero me ha gustado mucho bailar. A mí en las orquestas de música tropical, esos trombones y en general los vientos me sonaba mucho, pero obviamente pues el trombón, no estaría tocando trombón en este minuto. Y lo que tiene de virtud el saxofón, pues para todos los neófitos como yo, es que es un instrumento bastante melódico. Entonces tiene pues la posibilidad de ir, como ahora mencionábamos, desde un bolero hasta el jazz o hasta un tango, o también obviamente pues para decir la salsa que ahora estábamos mencionando, o un buen blues. En fin, entonces siendo un instrumento tan melódico, pues era la aproximación. Y es un instrumento relativamente fácil dentro de los instrumentos de viento. Eh, la ignorancia es una cosa muy brava, entonces uno ve a alguien tocando un instrumento de viento y le parece muy fácil. Aquí había una banda, o hay una banda que es la Marco Fidel Suárez en Medellín, que es de Bello, y son unos señores, todos adultos. Yo creo que ya está la tercera generación. Desafortunadamente muchos se murieron en una bomba de estas que puso Pablo Escobar en la Macarena. Pero cuando lo veíamos despectivamente decíamos, estos unos señores chupacobre, pero cuando a uno le entregan un cobre de esos para que lo haga sonar, ya entiende que es ser un chupacobre. Entonces el saxofón es relativamente más fácil y más melódico, y por eso llegué al saxofón y no me arrepiento, porque si estuviera una trompeta, por ejemplo, que la vimos tanto, pero que si uno oye una trompeta de Willy Colón o un trombón de Willy Colón, uno dice, miércoles, ¿aquí qué está pasando? Pero no hubiera llegado allá. Son instrumentos muy difíciles que necesitan mucha más heroísmo y mucha más disciplina de la que yo tengo.
Quisiera cambiar de tema para preguntarte por un tema que sé que eres estudioso y seguidor de la filosofía estoica, y a mí me fascinan los estoicos y he aprendido a estudiarlos, y principalmente durante la pandemia ha sido un momento que para mí ha sido maravilloso estudiarlos. ¿En qué momento descubriste esta filosofía y de qué forma ha sido útil en tu vida? No, pero Pablo, el problema de estos cargos es que creen que uno es el mejor saxofonista, el mejor filósofo, el mejor historiador. Ese es un problema bravo que tienen estos cargos, que como que amplifican las virtudes de cualquier ser humano. No, yo no soy ni siquiera tan estoico, preferiría acercarme más a Spinoza y pues por esa dosis de disfrute de la vida que tiene Spinoza. No, yo creo que ese estoicismo yo preferiría más pensar en el existencialismo. Inclusive, pues, para que no entremos aquí en problemas religiosos, hay existencialismo cristiano y la verdad es que a mí me acerqué más un poco al existencialismo en su momento, pues además como te decía, pues los novelistas como Camus, impensable, o como Sartre en su momento, pero como Jaspers también. Los estoicos lo único que tienen de virtuoso para mí, y vos ya vi que tenés conocimiento profundo de los estoicos, es esa capacidad de uno resistirse y esa capacidad de uno saber afrontarse en las peores circunstancias y ser capaz de asumirlas. Yo creo que como todas las filosofías son como unos crisoles en que todas aprenden de las otras. Pero yo preferiría un poco más a Spinoza, para serte sincero, entre los existencialistas y Epicuro. Pues acuérdate que Epicuro pues, nos enseñó a disfrutar esta vida y que a veces nos perdemos en ella, sobre todo cuando creemos que el trabajo es un fin en sí mismo, nos vamos perdiendo. Sin duda. Hay un principio que a mí me gusta mucho y que he estado explorando mucho de los estoicos y que es particularmente inspirador para comprender la fórmula para la grandeza humana, que se llama el amor al destino. Y esto significa soltar la resistencia y las expectativas de cómo deberían ser las cosas y aceptar lo que llega como si uno lo hubiera elegido. No limitarse a ocultar las cosas y a soportarlas, sino buscar la manera de aprovecharlas como oportunidades de crecimiento. En Meditaciones, Marco Aurelio dice: un fuego ardiente hace que todo lo que se arroja en él se encienda y brille. ¿Existe algún área de tu vida en la que este principio de aceptar las circunstancias que se presentan y amar el destino haya sido particularmente valioso? Yo creo que sí, pero yo lo mezclaría, vuelvo un poco, Pablo, con el existencialismo, porque es aceptarlo, pero también saber la responsabilidad de que depende de mí cómo me aproximo a ese destino. Por ahí, pues, en alguien que ya vi que ni tú ni yo nos vamos a encontrar, pero que es válido, porque así es la vida, por fortuna. Es decir, hay que colaborar incondicionalmente con lo inevitable, decía pues Anthony de Melo, y eso pues me lo aprendí un día que estaban tratando de corregirme algo, entonces me mandaron esas cosas, pero yo no fui capaz, pues, pero por lo menos esa frase es absolutamente sabia. Entonces ese colaborar incondicionalmente con lo inevitable es ese ser capaces de tirarlos a las llamas, como decía Marco Aurelio, y ser capaces de hacer que eso brille. Y es en las circunstancias en que estamos, siempre hay que ser capaces de hacer que brille. Y por eso, por el otro lado, hay que ser, yo diría, inevitablemente optimistas, porque si tú mezclas en que es mi responsabilidad, que yo soy capaz de transformar ese destino de hoy, o mi capacidad de abandono, que es algo que no tenemos mucho, también Pablo, no nos enseñaron a abandonar, nos enseñaron mucho a elegir. Y hay momentos en que hay que tener capacidad de abandono. Yo he tenido 2 episodios de salud y creo que ahí pues he tenido como la capacidad de abandono. Esto ya me tocó y es mío. Y bueno, ¿cómo lo vamos a afrontar? Y sobre todo, pues, ¿cómo vamos a hacer de ello algo absolutamente positivo, sin tampoco llegar a las falsas realidades? Pues a uno no le puede dar un cáncer y decir qué maravilla que me dio un cáncer. Yo no creo en eso, obviamente. Pues si a uno le da un cáncer de una sola palabra per se, es suficientemente difícil de aceptar.
pero es también encontrarse con esa humanidad y ser capaces de que en ese momento y en esa humanidad uno diga cómo hacer brillar ahí en ese fuego esos momentos y qué puedo aprender yo de esos momentos. Sin que yo sea muy metódico, la verdad, el método no es mi fuerte, clarísimamente. Yo creo que hay mucho en lo que nos podemos encontrar porque si bien he estado estudiando a los estoicos, no conozco tanto del existencialismo ni de Spinoza y me estás dejando con la curiosidad de aprender mucho más de esto porque estoy muy de acuerdo contigo en que si bien debemos aceptar las circunstancias que se presentan en la vida, somos nosotros quienes nos encargamos de crear nuestra realidad. Estoy absolutamente de acuerdo contigo en eso, pero una vez que las circunstancias se presentan, gran parte de la infelicidad de los seres humanos es resistirnos a lo que es. Claro. No, perdona que te interrumpa, pero es que es así. Sí, Yo creo que esa infelicidad es como nos aproximamos ahí. O sea, si a sí. ti te da, por decir, un cáncer, pues son dos aproximaciones. Porque a mí es una Mm, pregunta con todo respeto tonta. mm, Porque a ti, porque pues mm. a cualquier ser humano le da y tú eres parte de esta humanidad, por fortuna, además. Entonces, si yo me aproximo porque a mí, ya estoy equivocado. Si yo digo, ya lo tengo y ya, y me corresponde, y yo puedo ser el 1% de la humanidad, o el 2, o el punto mil, todas esas cosas que le dicen a uno cuando le da una enfermedad, ese soy yo, porque hago parte de la humanidad, soy un ser humano y todo cuanto me es humano me interesa, y lo asumo así, y eso es parte de mi humanidad, y cómo lo hago parte de mi humanidad es distinto a simplemente sentarme a flagelarme a decir, bueno, es que esta bendita suerte en la que no creen normalmente los existencialistas, esta suerte pues me tocó y yo soy un personaje de mala suerte. No, por lo menos no es mi aproximación, pero dale una mirada a Spinoza y Epicuro un poco para convertir esta vida en algo más, el disfrute en el buen sentido, inclusive Spinoza es un poco más restringido en eso, de esta vida, que para eso estamos también, para vivirla en el día a día, ser capaces de disfrutarla con responsabilidad y obviamente a los existencialistas en ese hacerse a sí mismo y a que la existencia per se es un fin. Me gusta mucho lo que mencionas porque queriendo entrar un poquitico al tema del liderazgo, el liderazgo consciente significa, en lo que he aprendido, dos cosas importantísimas. Es uno, estar presente y dos, es hacerse cargo. Y cuando nos hacemos cargo de nuestra realidad y cuando nos hacemos dueños y decimos, esto que está pasando, soy responsable de haberlo creado y debo estar presente en esto, no distraerme ni en el pasado, ni en lo que fui, ni en lo que va a pasar más adelante, sino en mi realidad en el momento presente. ¿Qué has aprendido tú acerca de ese liderazgo consciente? Sobre lo primero, Pablo, hay una frase que me ha gustado, la repito mucho, me ha gustado mucho, es el líder es aquel que hace que las cosas sucedan cuando él no está. Entonces, estar Mm, presente no es estar presente físicamente. mm, Acuérdense de esos profesores que le cuidaban a uno el examen y estaban volteando al lado de uno todo el día. No, eso es una pérdida literal es saber que no se tiene autoridad. El liderazgo literal, ese es el liderazgo inspirador, que aunque tú no estés, que aunque pase, y pues siempre, en mi caso, traigo a colación a Siddhartha Gautama Buda, a Cristo, a Mahoma, mm, para poner algo bien común, son los líderes de la humanidad, nos seguimos matando por ellos, pasaron hace 17, 20 y 24 siglos y no están, pero ahí los estamos mm, citando. Y en el caso de estas compañías, por ejemplo, para volverlo un poco más prosaico, entre comillas, pues a Jorge Molina, yo no alcancé a trabajar con Jorge Molina, que fue presidente de Suramericana hasta el 79, cuando Suramericana era una sola cosa, hoy es Grupo Sura, Suramericana, todo eso que tú presentaste, y hoy citamos, y yo cito todo el día a Jorge Molina, porque nos dejó ese liderazgo en su momento, o mm, citamos todo el día a Nicanor, porque nos dejó ese liderazgo en su momento. No están, se murieron los dos, pero ese mm. es un liderazgo. Yo creo que lo otro es bastante importante en el liderazgo. Hay una frase impensable, se me olvida citar el personaje, desafortunadamente, y es impensable porque con el respeto que nos merecen los banqueros, y yo hago parte de la Junta del Banco desde hace creo que casi ya 2 décadas, pero pues un banquero español dice, salta que el piso aparecerá. Y yo apenas oí eso de un banquero, yo dije, esto es una maravilla, el mundo sí tiene alguna esperanza.
porque al final del día, eso es un líder, salta que el piso aparecerá. El líder es ese que nos lleva a saltar. Ahora hablamos de la música y siempre me gusta relacionarlo con la música. El líder es ese que es capaz de hacer que cada músico, cada uno de los 70, 80, 100, saque lo mejor de sí, se inspire, pero armoniza y da dinámicas. Ese otro líder es ese líder coherente que asume responsabilidad de su equipo con toda claridad y que hace que el equipo se abandone y pueda saltar porque sabe que el piso aparecerá y en tal caso cuando es el piso es el líder. Y esa es una concepción distinta como de lo que pensamos como del liderazgo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esas características del liderazgo que nosotros llamamos liderazgo inspiracional, liderazgo femenino, que es muy bonito porque ese es el liderazgo que se aproxima al ser humano como ser humano, no es el liderazgo de los valores presentes netos, no es el liderazgo de los cronogramas, del seguimiento, no, ese es el liderazgo inspiracional femenino que alcanza como, y lo va a decir, casi que a generar una cultura de equipo y de amor y de objetivos comunes, inspiracional. Es yo creo que el liderazgo que además nos hace bastante falta en la humanidad. Me encanta eso que mencionas, porque parte del cambio que tú has impulsado desde la presidencia de Grupo Sura está relacionado con promover el liderazgo femenino, como un poco rompiendo con esa cultura patriarcal que existe en Colombia culturalmente y que en las organizaciones se ha arraigado y que tú has tenido como la visión de cambiarlo. Te has rodeado de mujeres muy bien preparadas y esto ha significado un cambio cultural muy importante en la organización. ¿Qué has descubierto en la sensibilidad femenina que sea particularmente útil y te motive a darles un mayor protagonismo en posiciones claves? Es muy curioso, Pablo, estás conversando y yo me empiezo a acordar de que yo he estado rodeado de mujeres toda mi vida. Inclusive en mi barrio, en la universidad, eran más mujeres que hombres y de ahí pues salió Marta Toro, mi señora, y siempre he estado rodeado. Además pues tengo 2 hijas, una nieta, una señora, y aquí estoy rodeado de mujeres y también en Suramericana bastante rodeado de mujeres. No, yo creo que es esa capacidad, primero esas, pues no es por ser mujeres, y ellas lo saben, además lo detestarían, es porque son mujeres absolutamente capaces, inteligentes, muy cultas y con una muy buena dosis de carácter. Si yo recorro pues las mujeres, que la verdad he estado muy rodeado de mujeres, son muy cercanas a mí, pues desde la presidencia de Suramericana, desde la vicepresidencia de Seguros en Suramericana, es porque tienen no solo esa capacidad intelectual, sino que también tienen ese carácter y esa capacidad, y de las cuales me he estado rodeando ha sido porque tienen la capacidad también de figurarse otra humanidad, de aproximarse a otra forma de ser de las compañías, de aproximarse a otra forma de ser de la sociedad, pero muy importante, de ser capaces de contradecirme. Son absolutas contradictoras mías y eso es parte de cuando una frase pues que a mí me gusta mucho, tanta libertad cuanto sea posible. Hace poco descubrí que dicen que el límite de la libertad es el amor y lo dice un filósofo, no estamos aquí en otro tema. Y claro, cuando uno piensa es esa límite que es el amor, cuando uno lo ve en las mujeres, existe esa capacidad también amorosa en el buen sentido de la palabra, de ser, de no dudar en contradecirte, de no dudar en no dejarte equivocar, de ser capaces de decirte, no estoy de acuerdo con usted. Y yo creo que ha sido la característica común de todas estas mujeres que me han rodeado, incluyendo a mi señora y a mis hijas, que por fortuna me hacen ver todos los días cuántos errores cometo. Yo me siento muy identificado contigo porque yo creo que también mi vida ha estado muy rodeada de mujeres. He tenido muy buenas amigas a lo largo de mi vida, muchas muy buenas amigas. Me siento muy cómodo trabajando con mujeres. Le he preguntado esto a muchas mujeres líderes que están en grandes organizaciones y te lo quiero preguntar a ti. Y es, muchas veces las mujeres en esos entornos competitivos de las organizaciones interpretan que su fortaleza está en como adquirir esa
esa parte masculina de ser fuertes y competitivas, y yo creo que su mayor valor está precisamente sin dejar de ser fuertes, porque la energía femenina reúne una gran fortaleza, pero es acercarse más precisamente a esa sensibilidad femenina, a ese carácter que tienen de muchas veces contradecir y decir no estoy de acuerdo con esto, y no ser tan condescendientes como podemos ser a veces los hombres, a veces torpes los hombres en muchos aspectos. ¿Qué has descubierto tú acerca de, de las mujeres cuando están conectadas con precisamente con esa feminidad y esa fortaleza que las hace brillar? Pablo, yo creo que han sido capaces de ver lo que yo no veo, así de sencillo. O sea, cada conversación mía con estas mujeres que me han acompañado siempre es una sorpresa y yo creo que ahí está ese liderazgo femenino. Son capaces de ver, aún en un negocio, pero en una conversación, en una estrategia, son capaces de ver lo que nosotros, o lo que yo por lo menos no veo. Y siempre van como, y lo digo con toda franqueza, siempre van muchos pasos adelante, muchos pasos adelante. Yo creo que tienen, por naturaleza, una visión distinta y, a mi juicio, mucho más comprensiva de la vida de la que nosotros tenemos. Y esa es la gran diferencia, y ese es yo creo que lo que nos suma bastante el estar trabajando y estar rodeándonos de las mujeres. Su visión es mucho más holística sobre el ser humano, mucho más holística sobre la sociedad, mucho más holística sobre las empresas. Entonces, esa visión tan holística, pues a los hombres, por lo menos a mí, sí que me ayuda, porque pues soy un poco más limitado en ese tema. Gonzalo, hay algo que el autor Simon Sinek, que a mí me encanta hablando de temas de liderazgo, dice, y es que los líderes crean el tono. Y creo que cuando hablamos de liderazgo, no hablamos que el liderazgo esté necesariamente atado a un cargo, porque creo en el liderazgo compartido en el cual cada persona tiene la capacidad como de influir sobre los demás. Me cuentan que una parte importante del tono que tú has creado en Grupo Sura está orientado a ser una organización que conversa y a buscar un desarrollo armónico de las empresas con la sociedad. ¿Puedes profundizar un poco acerca de la importancia de estas ideas en la cultura que ustedes impulsan actualmente? Mira, Pablo, hemos construido y tratado de construir siempre esa organización que conversa, porque en la conversación hay la construcción de sociedad, en la conversación hay el entendernos el uno al otro, y la gran diferencia entre la conversación y la exposición y la presentación y todas estas cosas es que parte de la conversación es yo entender qué me está diciendo el otro. Y eso, hay una diferencia infinita. Y fue descubierto pues casi también por casualidad, porque cuando pues llegamos a empresas de un número de personas como las que hoy somos, y llegamos, como tú me lo mencionabas, a 11 países, uno va a un país, se sienta, cuenta una historia y se va. Eso no es una conversación, y entonces esa historia tiene tantas interpretaciones y cuantas personas había, las personas sienten que no les interesa tanto qué estaban pensando ni qué entendieron, y eso ya es una relación muy distinta, es una relación absolutamente jerárquica, en el mal sentido de la palabra. La jerarquía es muy importante solo para asumir responsabilidades. Entonces, aquí la conversación, descubrimos que lo que necesitábamos era sentarnos en pequeños grupos a conversar, así seamos 60,000, cualquiera de esos números faraónicos, que estamos en la época de los números faraónicos, competimos siempre con más número de empleados, más ventas, más, todo tiene que ser más. Tenemos que ser capaces de sentarnos, saber qué piensa Pablo, cómo me entendió, yo cómo lo entendí, y eso es parte de lo que hemos querido hacer pues aquí en grupo, y lo que queremos hacer. Ojalá pues cada una de las compañías inspirarlos para que lo hagan, y creo que pues en Suramericana lo veníamos haciendo y nos ha funcionado. Entonces ese es el objetivo de esa organización que conversa, y el crecimiento armónico de la sociedad es evidente, Pablo. Ahora lo hablábamos con el ciclismo. Es imposible nosotros pensar, la humanidad es un fin en sí mismo. O sea, todo lo que estamos haciendo, esto que tú y yo estamos haciendo en este momento, con todos los colegas que hay detrás, porque no estamos solos, es un solo fin, y es que la humanidad progrese como humanidad. Y entonces, cuando estamos buscando que la humanidad progrese, tenemos que
ir a que esa humanidad progrese de manera armónica. Un poco lo que no nos permitió el capital. Hobsbawm dice, y lo repito mucho porque me parece bastante elocuente, yo sé que puede sonar subversivo, pero dice el capitalismo, el comunismo no fue capaz de crear riqueza, eso es evidente. Y hace poco volví a leer, pero el capitalismo no ha sido capaz de distribuirla. Yo creo que tenemos que estar en esa etapa de, obviamente este sistema ha creado una riqueza, pero tenemos que avanzar a que esa riqueza sea capaz de distribuirse, y para hablar de nuestro lote de ciclismo, en que la humanidad crezca de manera más armónica. Y eso lo podemos hacer a través de los negocios. De hecho, tenemos pruebas y ese es el camino al que queremos conducir estas compañías, a que a través de su giro ordinario de los negocios, no de las fundaciones, porque es que las fundaciones, su capacidad de movilizar la sociedad es muy reducida, sino a través de estos mismos negocios, cómo vamos haciendo crecer más armónica la sociedad. Y ese es nuestro objetivo, que en el día a día de los negocios, ese lote que vemos tan estirado en los Tours de Francia sea un lote muy compacto, que no haya vientos de cola que dejen 3 lotes y el último lote esté por allá donde lo estamos teniendo, en Colombia, viviendo con 360.000 pesos al mes, 12.000 pesos diarios. Ese es el lote que no queremos. Queremos que el lote sea un poco más compacto, así caminemos a menos velocidad, pero que vamos un poquito más juntos. Qué bonito eso que nos compartes acerca de la armonía y como de no dejar rezagados a una parte de nuestra sociedad, sino que debemos buscar formas de avanzar juntos. Y eso está relacionado con la siguiente pregunta, y es, ¿el mundo y las organizaciones necesitan cada vez más un liderazgo que se enfoque en el desarrollo del potencial, las capacidades creativas y la construcción de relaciones auténticas y empáticas? ¿Cómo es posible crear una cultura donde las personas dejen de pensar tanto en sí mismas y se dediquen más a servir y a crear valor para los demás? Mira, hay un documento que yo repito mucho, pero ya vi que tú investigas, es de William Ospina, puede tener 15 o 20 años, sobre el rol de la educación. Yo creo que empieza por la educación. A nosotros nos enseñaron a ese rol de ser los ganadores y ser los primeros. Y después de los primeros, y eso pasa hasta en el colegio, el resto ya son perdedores. Es un rol muy bonito, y voy a repetir algo que hacía como 3 días no repetía. En ese documento de William Ospina, cita a Borges en una reunión en París, donde le preguntaron cuál era el mejor poeta francés. Y entonces él dijo Víctor Hugo, y le dijeron, pero maestro, ¿usted qué opina de Baudelaire? Y dice, es el mejor poeta francés. ¿Pero qué opina de Rimbaud? Y dice, es que es el mejor poeta francés. ¿Por qué tiene que haber un mejor poeta francés? Yo creo que parte de la base de ese individuo, y ahora que nosotros sacamos este libro de Morán, que habla de individuo, sociedad, especie, es como nosotros educamos a los niños en que son individuos, y esa individualidad es preciosa, únicos e irrepetibles, como también tantas veces lo menciono, pero que somos parte de una sociedad y parte de una especie. Y solo en la conciencia de que somos parte de una sociedad y una especie, y que para eso tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones y responsabilidades con esa sociedad y esa especie, vamos cambiando esta visión pues de los ganadores y de los perdedores, de los buenos y de los malos, que yo creo que tanto daño nos ha hecho. Hay que revisar. Sin duda hemos progresado, pero nos tenemos que dar una buena revisada en la formación y en la educación, entre otras cosas porque nos examinan muy individualmente, y cuando llegamos a estas empresas, yo molesto mucho, ya pedimos trabajo en equipo, pero hasta entrar aquí casi que todos los trabajos son individuales y las notas son individuales. Entonces hay algo por revisar de la educación. Yo no sé tampoco de educación, pero sí hay algo que hay que revisar sin duda alguna. Uno de los hábitos claves en un mundo lleno de ruido y distracciones es la búsqueda de claridad. Y conversar contigo es un placer porque tienes claridad de ideas sobre las cuales seguro que has tenido que tener espacios de silencio y de reflexión para llegar a encontrar esa claridad. ¿Existe algún hábito que sea fundamental en tu vida para tener claridad, que te ayuda a pensar, decidir y actuar de la mejor forma? Yo creo que la lectura. Soy, la verdad, cero sociable, cero. No existen pues eventos sociales en mi vida.
Eh, no lo existen, la verdad. Y creo que sentarme en mi silla de leer y encontrarme en cada libro con tantos personajes, con tantas formas de vivir, pues hace una reflexión infinita y ese es como, creo que la capacidad que no he sido capaz de meditar, que me da envidia la verdad. Pues los psicólogos amigos, por ser condescendientes conmigo, me dicen que la bicicleta es una forma de meditación activa, que el saxofón es otra forma de meditación activa. Yo creo que eso es por ser condescendientes conmigo. Las personas que nos vean y mediten digan, ¿cómo le ocurre decirle eso? Pero yo creo que los libros tienen esa virtud, Pablo. Hablando de libros, ¿qué libro o libros han sido más influyentes en tu vida? Mira, eso es imposible. Te voy a decir, desde pues Homeros, Herodoto, para hablar de historia, si uno se lee la historia, pues esos libros de historia de Herodoto, Sófocles hasta hoy, uy, es imposible decir que hay un libro. Hay algo muy bonito que una par de frases que repito mucho, los que me hayan oído alguna vez. Una que lo saqué de una novela, pero no me acuerdo cuál, es que, y también va con la pregunta anterior, es que no sabemos cuánto le debemos a los muertos. No me quiero perder de esa pregunta anterior, porque cuando en una novelita alguien le dijo a otro, no sabemos cuánto le debemos a los muertos, yo paré en seco, porque la verdad, en ese minuto sabemos que la primera persona del singular son para los sentimientos y para la responsabilidad. En ese minuto dejamos de decir es que yo hice esto, es que yo logré esto, es que yo, porque la verdad le debemos a los muertos hasta estar conversando, hasta estar de pies, hasta, o sea, cientos de miles de años de historia que si no la hubieran tenido nuestros antepasados, pues aquí no estaríamos. Y lo que hacemos cuando nos relacionamos, cuando saludamos aquí al uno, al otro, todo eso es absolutamente impresionante. Y para ponerle música al tema, yo siempre repito las dos frases. Hay una frase de Gilberto Santa Rosa que dice, solo somos la suma de todo lo que nos ha pasado. Entonces, cuando miramos esas dos circunstancias, decimos, es que dependemos absolutamente de los demás. Se me olvidó para dónde iba por ponerme yo a atrasarme ahí, Pablo. ¿Cuál era la pregunta? Porque me fui para la anterior. No, te preguntaba sobre... Nos perdimos los dos, eso está bien. Sí, yo estaba en la pregunta anterior. Sobre la forma de encontrar claridad que te Ya. ayude. Sí. Sí, esa claridad, por ahí decía George Orwell que es necesario pues tener mucha claridad para ordenar la política de nuevo. Y lo dijo hace 70 años y creo que parece que habría que hacerlo hoy. Yo creo que la claridad va en ser capaces todos los días de reflexionar y de preguntarnos si lo que estamos haciendo sí es lo que debemos estar haciendo. Es esa, pues para no ser cartesiano, porque no lo soy, es esa duda metódica, es esa mayéustica, hace poco también lo mencionábamos, ese pensamiento socrático de más preguntas que respuestas. Eso es lo que nos da claridad, cuando nos estamos preguntando, pero ¿por qué no es distinto? ¿Por qué existen las cosas? Hasta, como digo yo, ¿por qué existen los uniformes? Eso te busca claridad, porque tienen una razón de ser los uniformes. Yo en lo personal, cada que veo un uniforme, trato de saber para qué son las plumas de los sombreros. Eso no sale por casualidad. Eso te lleva a tener claridad. Gonzalo, si pudieras poner un enorme cartel en algún lugar en donde todas las personas lo pudieran ver. Ya tengo, perdóname, Pablo. Adelante. Era el libro y nos fuimos por el libro, sí. Perdón, era el libro. Nos fuimos por Herodoto y por Sófocles y nos pegamos una perdida a la macha. Pero sí. Mira, dado eso que estábamos mencionando, es muy, muy simple, pero uno empieza a pensar, y tú no porque eres más joven que yo, pero en mi caso aprendimos a leer con la alegría de leer. Y entonces si uno dice, uy, ¿cuál es el libro más determinante en tu historia? Es la alegría de leer, porque si no hubiera sido por la alegría de leer, pues no hubiéramos alcanzado a leer lo que estamos leyendo. Entonces, si uno me pone a pensar claramente, ese es el libro determinante, creo que para mí, para todos los que leemos, ¿no? Y hay algo en ese hábito de leer que para mí es extraordinario, que estaba leyendo hace poco, que tiene que ver con, en este momento no recuerdo con cuál de los expresidentes de Estados Unidos,
que él en un momento dado tiene su vida un giro muy importante y es cuando adquiere un hábito de leer al menos 5 horas a la semana y se llama la regla de las 5 horas. Y es que al menos si quisiéramos encontrar como un número mágico o un número óptimo de lectura a la semana, es muy retador para todas las personas con las obligaciones que tenemos, pero sería más o menos leer 45 minutos diarios, a veces de pronto el fin de semana un poquito más, pero eso nos haría lograr cosas extraordinarias. Sí, algún día mi hija mayor me preguntó, papá, ¿tú lees por disciplina o por gusto? Y yo le dije, por gusto, pero tengo que tener disciplina para darme el gusto. Entonces, sí, en mi caso leo un poquito más, soy un lector bastante lento, pero leo un poquito más de las 5 horas pues, del expresidente americano. Y lo tengo muy reservado para los sábados después de la bicicleta en el día y los domingos en el día y de pronto pues alguna noche durante la semana para poder pues llegar, pero tú lo sabes, cada que uno se aproxima siempre los libros están ahí y son demasiados y bueno, entonces me parece que es muy poquito, vamos las 5, las 7, las 8 horas con toda sinceridad, son muy pocas, pero te voy a decir una cosa, Pablo, que puede sonar tal vez impropia. Es impensable que esta humanidad la puedan liderar personas que no tengan la capacidad de leer. Y lo voy a decir así exacto. Literatura, historia y filosofía. Admito que lean pues al señor Steve Jobs, está bien, está bien, está bien. O a Moses o no sé qué, está bien, autoayuda, está bien. Lean, pero esas no las contaría yo. Yo, pues, obviamente eso es individual, pero es impensable, porque es que te da un universo tal. Entonces yo creo que las 5 horas diarias mínimas, cualquier persona que pueda liderar, piense liderar cualquier cosa en la humanidad, cualquier cosa, debería estar por ahí, pero leemos 3 libros en promedio en Colombia al año, imagínate. Importantísimo, la lectura es clave. Gonzalo, si tú pudieras poner un enorme cartel en algún lugar donde todas las personas lo pudieran ver, en el Times Square de la humanidad, ¿qué dirías en ese cartel y por qué? Aquí sí me mataste. Yo diría mantén tu identidad, pues me ponchaste así, pero yo diría mantén tu identidad. No hay nada más sagrado que la identidad. Eso te da tu Sé tú individualidad. mismo. Sí, sí. Eso te da tu individualidad y es lo más sagrado que tenemos. Maravilloso. Gonzalo, para terminar, después de todo lo que has logrado en tu vida, ¿qué significa para ti el éxito? Uf. No, pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. No, yo creo que bueno, citemos a Camino. Dice, no basta tener éxito, hay que merecerlo. Hay que merecer cualquier cosa que se tenga, hay que merecerla. No basta tener éxito. Acuérdate del famoso ciclista que se nos ganó 5 o 6 Tours de Francia, dopado. Sí, No, sí, sí. no. ¿Para qué tanta plata y tanto éxito si no te lo merecías? Yo creo que el éxito significa merecerse cada cosa que se tiene. Yo estaba pensando mucho en esa pregunta del éxito y está ligada con la pregunta anterior del cartel que tú pondrías y creo que el éxito muchas veces es la libertad de ser nosotros mismos. En la medida en que seamos nosotros mismos, pues seremos exitosos. Totalmente, Pablo, y hay que ser heroicos. El problema es cuando empezamos a condescender, cuando empezamos a Mm. transar y a transar por unos logros bastante espúreos. Y entonces cuando empezamos a transar, le empezamos a quitar a la humanidad lo precioso que es la diversidad, lo precioso que es el debate abierto, la conversación, las otras ópticas, los otros gustos, los otros sabores. Entonces, cuando empezamos a transar, empezamos a hacer eso que se llama el ser uno de Occidente, en que todos nos vestimos igual, todos pensamos igual, todos sentimos igual, y termina siendo, si hay algo que, y no voy contra el desarrollo, no faltaba más, pero si hay algo de gustico de la globalización que hemos perdido, es que al final del día, pues termina uno en cualquier punto, casi que ya ni de Occidente, sino de Oriente, y ya no sabemos cuáles son
esos sabores naturales, por ejemplo, de las comidas que a mí me gustan tanto, esas músicas originales, sino que de pronto nos encontramos pues a nuestra Shakira pues en cualquier parte del planeta y uno pues está bien aquí, pero en el Oriente pues quisiera oír uno, escuchar otra cosa o occidentalizamos la comida oriental, en fin, yo creo que hay que mantener esas identidades. Gonzalo, pues qué conversación más maravillosa, repleta de perlas de sabiduría que nos has compartido. Yo estoy seguro que las personas que nos acompañan han estado fascinadas escuchándote porque realmente tienes una gran claridad mental, has construido una historia de vida muy inspiradora y espero en algún momento para poder extender esta conversación, poder ir a montar en bicicleta contigo para tener esas charlas largas que duran a lo largo de los kilómetros que son maravillosas. Bueno, en ese caso yo te diría porque pues tú tienes la capacidad de pedalear y conversar y después tal vez te haría algún comentario con un solo compromiso. De todo vamos a hablar menos de trabajo, podemos hablar de historia, de filosofía, de la vida, de los gustos y los placeres y de la música. Pero no, gracias Pablo a ti por la invitación y es un gusto haber conversado aquí contigo, la verdad.